Muy bien, vamos a continuar utilizando herramientas booleanas. En este caso, a esta pieza que ya tengo con chaflanes y que tengo con redondeos, lo que voy a hacer es que voy a aplicarle, voy a hacer una pieza que me permita perforar toda la pieza desde arriba hasta abajo. Entonces, primero, pues lo ideal sería saber las dimensiones, ¿no? Sé que mide aquí 5 milímetros, que aquí mide 30 y que acá mide otro 5, es decir, mide 40 milímetros. Entonces, voy a hacer un cubo que voy a colocar aquí adentro de esta que pase o que sobrepase desde la base hasta la parte alta. Es decir, si mide 40, necesito hacerlo de 50 tal vez. Lo voy a ir generando aquí, ¿no? Miren, voy a crear el cubo, ahí está el cubo. Entonces, para hacerlo rápido, eh, le voy a cambiar el alto, que vaya hasta arriba, que pase. Entonces lo voy a hacer, no sé, de 45 por ejemplo. Y necesito bajarlo un poquito para que atraviese o que alcance a pasar la base. Entonces voy a ir aquí a la ubicación y simplemente lo voy a cambiar en el eje Z, lo voy a bajar un poquito. Ahí estamos viendo que pasa desde abajo hasta arriba y ahora lo voy a colocar al centro de esta pieza para utilizarlo como elemento para perforar. Entonces, aquí estoy en la traslación, entonces necesito moverlo. En este caso, bueno, en este caso es donde puedo aplicar los modos de vista, cambiar los modos de vista, ¿no? Para ver el lado derecho, para ver el lado izquierdo, por ejemplo, eh, para ver, no sé, la parte superior, en fin. De esta manera, o aquí es donde podría aplicar fácilmente los modos de vista o cambiar de modo de vista para poder ubicar mejor mi pieza, ¿no? Ahí va a estar en el centro de la pieza. Voy a cambiar de lado, voy a ver el frente, donde lo tengo, déjame ver, posterior, izquierda, necesito ver, a ver, el isométrico, ahí está el isométrico, necesito ver entonces, alzado, derecha, posterior, ahí está el posterior. Entonces, con ese modo de vista posterior, puedo moverme o moverlo en el eje X para saber en dónde queda. Ahí está. ¿Sí? Más o menos ahí. Es decir, si yo tuviera las medidas o recordar exactamente las medidas, pues mejor, ¿no? Le digo tantos milímetros y tantos. Ahorita prácticamente lo estoy haciendo al tanteo, pero porque no me acuerdo. Pero bueno, la idea es de que está en el centro, más o menos en el centro. Y lo que quiero es perforar esa otra pieza, ¿sí? Entonces, ya está ahí. Ahora, así como está, bueno, le pongo OK al desplazamiento y entonces ahora voy a seleccionar este que se llama fillet, bueno, en este caso se llama fillet, es la pieza que quedó con todas las operaciones. Presiono la tecla control y selecciono el cubo, es decir, cuál voy a cortar y con cuál voy a cortar. Y aquí en las herramientas booleanas ahora sí voy y busco la que se llama cortar, ¿sí? Y le oprimo ahí y listo. Entonces con eso pues acabo de cortar la pieza, ¿sí? Lo voy a repetir, es decir, selecciono primero la pieza que voy a cortar, control, y en segundo momento la pieza que voy a usar para recortar, ¿sí? Y presiono el botón de cortar y ya está. Con eso la acabo de cortar. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer una perforación aquí de 5 milímetros para meter un perno de 5 milímetros. Entonces voy a regresar al modo de vista isométrico para construir aquí un cilindro que me permita hacer un agujero. Entonces construyo un cilindro, aquí está, ahí está el cilindro, y pues lo único que voy a hacer es seleccionar el cilindro y decir que ese cilindro va a tener de diámetro
Bueno, aquí dice que de radio tiene 2, entonces como quiero que sea de 5 milímetros el agujero, le pongo que va a ser de 2.5. Listo. Eso va a ser el radio. Entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es ubicarlo en el lugar donde quiero perforar. Entonces aquí donde dice placement, igual voy a mover en el eje Y y voy a mover en el eje X donde quiero aplicar la perforación, y en el eje Z en este caso también lo voy a bajar un poquito, y con eso le voy a poner OK, y con eso ya tengo la pieza que voy a usar para hacerle un agujero aquí, ¿no? A este elemento. Entonces simplemente selecciono, como el caso anterior, selecciono esta pieza, con control selecciono la que voy a usar para cortar, y con la herramienta booleana cortar le hago la perforación. Ahí está, ¿sí? Entonces ya tiene la perforación ahí para el agujero, y lo mismo lo voy a hacer acá. Entonces pues lo voy a hacer todo lo estoy haciendo por tanteo prácticamente, pero la idea es de que se entienda cuál es el procedimiento, las medidas, y eso obviamente cuando ustedes necesitan hacer una pieza de precisión, pues obviamente tendrían que ir aplicando las medidas correctas, pero ahorita lo estoy haciendo pues al tanteo. Entonces voy a hacer otro cilindro que le voy a cambiar el radio a 2.5 para que quede de 5 milímetros el agujero, y en placement lo voy a ubicar por tanteo, igual como les decía, lo voy a ubicar que quede, hagan de cuenta, así, igual a esa misma distancia en X, pero en Y lo voy a ubicar por aquí. Ahí está. Y en el caso del eje Z lo voy a bajar un poquito para que pase del otro lado. Listo. Entonces ahora, OK. Y entonces seleccionamos la pieza que vamos a cortar, control, el cilindro que vamos a usar para cortar, y cortamos. Y listo. Ahí está el otro agujero. Y lo mismo, si yo quisiera ponerle otro agujero de este lado, pues bueno, entonces lo único que tendríamos que hacer pues sería lo mismo, ¿no? Otra vez construimos un cilindro, ese cilindro le ponemos que va a ser un cilindro de 2.5 milímetros de radio. En la ubicación lo movemos donde queremos que quede, en el eje Y, en este caso, en el eje Y. Si quisiera que quedara igual que el otro, pues bueno, podría venir y empatarlo aquí, ver si quedó donde mismo. Ahí está. Entonces ya nada más lo ubico en el caso del eje X, me cambio de lado para verlo mejor, y entonces ahí, OK. Me faltó pasarlo un poquito en el caso del eje Z, lo voy a bajar un poquito, que atraviese la pieza. Ahí está. OK. Y entonces otra vez seleccionamos la pieza completa, control, el cilindro que voy a usar para cortar, y cortamos. Listo. Y ahí están las perforaciones de nuestra pieza. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya aplicamos la opción, bueno, hasta aquí ya hemos aplicado uniones, chaflanes, redondeos, refuerzos, y recortes. ¿De acuerdo? Muy bien.